Un salón de madera iluminado por antorchas, impregnado del aroma a hidromiel y carne asada, domina el ambiente. Guerreros cubiertos de tatuajes beben de cuernos decorados, mientras mujeres envueltas en lana teñida van tejiendo historias en grandes telares. Esta es la imagen idealizada de los vikingos que Hollywood ha promovido durante años, aunque detrás de esa fachada existe una realidad sexual mucho más compleja, inesperada y a menudo desconcertante, que rompe por completo con nuestra visión moderna de la moral y las relaciones. La sociedad nórdica entre los siglos VIII y XI poseía códigos sexuales tan distintos a los nuestros que parecen sacados de otro mundo. Hoy revelaremos prácticas íntimas de los vikingos que fueron borradas deliberadamente de los registros históricos por generaciones de académicos escandinavos avergonzados por el comportamiento de sus propios antepasados. La era vikinga abarcó aproximadamente desde el año 793 hasta el 1066, cuando la batalla de Stamford Bridge marcó el final de su expansión en territorio inglés. Durante casi 3 siglos, los pueblos escandinavos no solo conquistaron regiones que iban desde Rusia hasta América del Norte, sino que también desarrollaron normas sociales y sexuales radicalmente diferentes a las del resto de la Europa cristiana medieval. Mientras la Iglesia imponía el celibato y condenaba cualquier sexualidad fuera del matrimonio heterosexual y monógamo, los vikingos mantenían formas de relación y expresión sexual que sorprenderían incluso a muchas sociedades modernas consideradas liberales. Y comenzamos con algo que suele impactar cuando se descubre. La poligamia no solo se aceptaba, sino que incluso se esperaba entre los hombres vikingos de estatus elevado. Un earl o jefe nórdico podía tener varias esposas legítimas al mismo tiempo, cada una con reconocimiento legal y con derechos de propiedad claramente definidos. Sin embargo, existía una diferencia esencial entre la esposa principal y las esposas secundarias. La esposa principal, normalmente elegida por motivos políticos o familiares, era la que controlaba el hogar y ejercía autoridad sobre las demás. Las esposas secundarias solían ser mujeres capturadas durante incursiones o compradas como esclavas, a quienes luego se les otorgaba el estatus de esposa. Pero la poligamia vikinga escondía un aspecto aún más llamativo. En ciertos casos, funcionaba en ambas direcciones. Algunas mujeres vikingas poderosas, en especial viudas de hombres influyentes, podían tener varios amantes o parejas al mismo tiempo, sin perder su prestigio social. Las sagas islandesas, escritas en los siglos XIII y XIV, pero basadas en sucesos del Nueve Meroíatedith, están repletas de relatos sobre mujeres influyentes como Jun la Profunda y Aula Rica, quienes mantenían harenes masculinos y escogían compañeros según sus deseos. El divorcio, dentro de la sociedad vikinga, era sorprendentemente sencillo y equitativo si lo comparamos con otros estándares medievales. Una mujer podía separarse de su esposo por una variedad de motivos, entre ellos impotencia, violencia excesiva, usar ropa femenina o incluso simplemente porque ya no quería seguir casada. No necesitaba el permiso de ninguna autoridad religiosa, ni siquiera la aprobación del propio marido. Bastaba con anunciar públicamente ante testigos su decisión de divorciarse, y el matrimonio quedaba terminado. La mujer divorciada mantenía su dote y conservaba la mitad de los bienes obtenidos durante la unión, asegurando una independencia económica que otras mujeres europeas no lograrían hasta muchos siglos más tarde. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más extraño para una sensibilidad moderna. La masculinidad vikinga incluía códigos muy estrictos sobre el comportamiento sexual que,
al analizarlos, parecen contradictorios. Un hombre nórdico podía tener numerosas parejas femeninas sin que eso afectara su reputación. La violación de mujeres enemigas durante las incursiones era vista no solo como algo aceptable, sino casi como un derecho natural del vencedor. Pero si un hombre era considerado pasivo en cualquier contexto sexual, incluso dentro de relaciones con otros hombres, se le veía como profundamente deshonrado, y cualquier otro hombre podía matarlo legalmente sin enfrentar consecuencias. Esta diferencia entre ser activo o pasivo era absolutamente esencial dentro de la moral sexual vikinga. No existía tabú en torno a que dos hombres tuvieran relaciones, siempre que uno de ellos cumpliera el rol penetrativo. El hombre que penetraba mantenía intacta su masculinidad y no era considerado menos viril, mientras que el hombre penetrado recibía la etiqueta de argr o ergi, un término sin traducción exacta que combinaba ideas de afeminado, cobarde, deshonrado e indigno de vivir. Este era uno de los peores insultos que se le podía dirigir a un hombre vikingo, y las leyes permitían que alguien acusado de argr desafiara al insultador en combate sin sufrir ninguna sanción. Las leyes de Gragas, el código islandés compilado en 1117, pero basado en tradiciones más antiguas, especificaban que había 3 insultos tan ofensivos que justificaban una reacción violenta inmediata. Llamar a un hombre argr, llamarlo sansordín, es decir, insinuar que había sido usado sexualmente como una mujer, o estrodín, que implicaba que había sido penetrado. Estos insultos se consideraban más graves, incluso que acusaciones de asesinato o robo. Esta fijación con la penetración y la pasividad creó una dinámica peculiar, donde la violencia sexual contra hombres se utilizaba como herramienta de guerra y humillación. Las sagas mencionan episodios en los que vikingos victoriosos violaban a enemigos capturados, no por deseo sexual, sino para humillarlos por completo y convertirlos en argr. Esta práctica no era vista como un acto homosexual por quien la ejecutaba, sino como una demostración extrema de dominio masculino. Funcionaba como una forma de muerte social que destruía a la víctima incluso si lograba sobrevivir físicamente. El seidr era un tipo de magia vinculada a la diosa Freyja y, de manera tradicional, era realizado mayoritariamente por mujeres. Pero aquí surge otra de las contradicciones más llamativas de la cultura nórdica. El seidr incluía posturas estáticas, estados de trance y conductas consideradas inherentemente femeninas dentro de la sociedad vikinga. Cuando un hombre practicaba seidr, era visto automáticamente como argr por asumir un rol femenino, incluso sin que existiera un componente sexual directo. Odín, el dios principal del panteón nórdico, también practicaba seidr según los mitos, y aún así era criticado por ello en las sagas, con Loki burlándose abiertamente de su falta de masculinidad. Las costumbres matrimoniales vikingas incluían prácticas que hoy nos parecerían realmente extrañas. Durante las ceremonias, la novia solía llevar las llaves del hogar colgadas en el cinturón como símbolo de su autoridad doméstica. Pero la noche de bodas tenía un ritual propio. La pareja era escoltada hasta el dormitorio por testigos que permanecían en la puerta hasta que el acto sexual se completaba. Después, los testigos ingresaban a la habitación para comprobar señales físicas de la consumación, incluida la sangre en las sábanas si la novia era virgen, aunque la virginidad no tenía la misma importancia que en otras culturas medievales. Una mujer vikinga que mantenía relaciones antes del matrimonio no era deshonrada mientras actuara con discreción. Lo fundamental era evitar un embarazo antes de casarse,
ya que esto podía complicar los asuntos de herencia. Existían y se utilizaban métodos anticonceptivos, como hierbas abortivas y prácticas de coito interrumpido. Las thralls, esclavas capturadas durante incursiones, ocupaban una posición sexual especialmente vulnerable dentro del mundo vikingo. Un hombre libre podía utilizarlas sexualmente sin enfrentar ninguna clase de castigo legal o desaprobación social. Si quedaban embarazadas, el hijo nacía como esclavo, a menos que el padre decidiera reconocerlo y liberarlo, algo que ocurría con cierta frecuencia. Muchas familias vikingas tenían estructuras complejas con hijos legítimos de esposas y semilegítimos de esclavas, todos viviendo en la misma casa. Los vínculos entre estos medios hermanos eran una fuente constante de tensiones en las sagas, pero las esclavas podían ascender socialmente mediante el sexo en formas imposibles en otras sociedades medievales. Si una thrall era inteligente, atractiva y fértil, podía seducir a su amo y persuadirlo para liberarla y casarse con ella, incluso cuando él ya tenía una esposa principal. Varias sagas narran historias de mujeres que comenzaron como esclavas y terminaron como matriarcas influyentes de clanes poderosos mediante cuidadosa manipulación sexual de sus dueños. Las celebraciones vikingas conocidas como Blot a menudo concluían con orgías rituales que mezclaban religión, alcohol y sexo, de maneras que habrían horrorizado a los cristianos de la época. Durante las festividades de fertilidad en primavera, se esperaba que las parejas se retiraran a los campos o bosques para copular, creyendo que eso favorecía la fertilidad de las cosechas. Estas costumbres estaban tan profundamente arraigadas que continuaron practicándose en secreto durante siglos después de la conversión al cristianismo. El concepto de violación existía entre los vikingos, pero su definición difería enormemente de la moderna. Agredir sexualmente a una mujer libre sin la autorización de su guardián, ya fuera padre, esposo o hermano, se consideraba un delito grave, castigado con muerte o exilio, pero la gravedad dependía totalmente del estatus social de la víctima. Violar a una mujer libre perteneciente a una familia influyente podía iniciar una fede, una vengativa disputa de sangre que podía prolongarse durante generaciones. En cambio, violar a una esclava no se consideraba un crimen en absoluto, sino simplemente un uso de propiedad. En el año 922, la saga de Grettir narra un episodio donde el héroe es acusado de violar a una mujer, pero el lenguaje delata mucho sobre la mentalidad vikinga. La acusación no se basa en que forzara a la mujer contra su voluntad, sino en que la tomó sin permiso del marido. El delito no iba dirigido contra la mujer, sino contra los derechos de propiedad del esposo. Esta diferenciación continuó en las leyes escandinavas hasta sorprendentemente tarde, y la violación no fue redefinida como un crimen contra la mujer misma hasta el siglo XX. En cuanto a la homosexualidad femenina, esta es aún más invisible en las fuentes vikingas que la masculina. Leyes y sagas apenas mencionan encuentros sexuales entre mujeres, no porque no ocurrieran, sino porque la sociedad patriarcal vikinga simplemente no prestaba demasiada atención a lo que hacían entre sí mientras cumplieran con sus obligaciones reproductivas. Esta ausencia casi total de referencias al lesbianismo no implicaba tolerancia, sino una indiferencia basada en la idea de que la sexualidad femenina carecía de importancia, salvo cuando involucraba a un hombre. Las valquirias, guerreras míticas al servicio de Odín, ocupaban un lugar curioso dentro de la imaginación sexual vikinga. Eran retratadas como vírgenes combatientes que rechazaban tanto el matrimonio como el sexo en favor de la vida militar.
aunque las sagas narran cómo ciertos héroes podían conquistar a una valquiria mediante hazañas marciales o magia, transformándola finalmente en una esposa obediente. Esta fantasía de domesticar a una mujer guerrera independiente a través del sexo revela profundas ansiedades sobre el poder femenino, aunque algunas mujeres vikingas reales también vivieron como guerreras. La evidencia arqueológica, incluyendo el famoso guerrero de Birka, descubierto en Suecia en los últimos años, confirmó que algunas mujeres fueron enterradas con armas y un equipo militar completo. Los análisis de ADN demostraron que aquel esqueleto pertenecía a una mujer, desafiando suposiciones anteriores sobre género y guerra en el mundo nórdico. Estas guerreras probablemente enfrentaban tensiones similares a las valquirias míticas, admiradas por su fuerza marcial, pero presionadas para volver en algún momento a los roles femeninos tradicionales. La llegada del cristianismo entre los siglos IX y XII modificó de forma dramática las actitudes sexuales vikingas. La Iglesia introdujo ideas sobre pecado sexual, celibato para el clero, matrimonio indisoluble y monogamia estricta, conceptos totalmente ajenos a las costumbres nórdicas previas. Hubo una resistencia considerable. Muchos vikingos aceptaron el bautismo por razones políticas, pero siguieron practicando poligamia, divorcios sencillos y una sexualidad bastante libre durante generaciones. El rey Harald Cabellos Hermosos de Noruega, que gobernó aproximadamente entre 872 y 933, supuestamente tuvo alrededor de 20 esposas o concubinas, además de numerosos hijos. Incluso tras la conversión oficial al cristianismo, los reyes escandinavos continuaron manteniendo varias esposas hasta avanzado el siglo XI. La Iglesia libró una larga batalla para imponer la monogamia, recurriendo a excomuniones y presiones políticas para obligar a la conformidad, aunque ciertos elementos de la sexualidad vikinga eran sorprendentemente progresistas para cualquier época. La autonomía sexual de las mujeres, el divorcio sin culpa, la aceptación de hijos nacidos fuera del matrimonio y la relativa flexibilidad de roles de género para quienes aceptaran el costo social eran excepcionales dentro del contexto medieval. Las mujeres vikingas poseían derechos legales y control sobre bienes que otras europeas no conseguirían hasta muchos siglos después. El legado sexual vikingo aún se percibe en la Escandinavia moderna de formas realmente interesantes. Los países nórdicos actuales están entre los más igualitarios en cuestión de género y entre los más liberales sexualmente del mundo. ¿Es esto una mera coincidencia o un eco distante de las antiguas actitudes vikingas? Los expertos debaten si existe una continuidad cultural real o si la Escandinavia moderna simplemente disfruta imaginando una conexión con un pasado supuestamente progresista, que tal vez fue más complejo de lo que el mito presenta. Investigar la sexualidad vikinga no es un ejercicio de voyeurismo histórico, sino una vía para entender cómo las normas sexuales son construcciones culturales concretas y no verdades universales. Aquello que los vikingos consideraban indispensable para la masculinidad o la feminidad, hoy nos parece arbitrario, y lo que ellos veían como natural e inevitable en las relaciones nos resulta extraño e incluso brutal. Esta mirada histórica nos obliga a preguntarnos cuáles de nuestras propias certezas sexuales parecerán igual de incomprensibles para las sociedades futuras. Los vikingos nos recuerdan que nada es eterno o universal en la forma en que organizamos el deseo, el poder y la intimidad.